Bueno, yo creo que varias. Una muy importante es que el Estado es muy grandote y gasta mucho Ujú. dinero, ¿no? Entonces, este es el priista que todos llevamos dentro, ¿no? Que cree que, no, hombre, el Estado gasta un chorro y le da un buen de dinero a los pobres y por eso los pobres no trabajan porque les dan mucho, ¿no? Ujú. Y en realidad cuando tú ves los datos y ya te pones muy objetivamente a ver realmente cuánto gasta el gobierno mexicano, pues uno, somos el país que menos gasto público tiene de toda la OCDE. Okey. Dos, somos el tercer país de Latinoamérica con menor gasto público. O sea, ahí está metido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, bla, 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 bla. Bueno, entre todos esos, México es el tercero más bajo. O sea, estamos Okey. muy abajo, ¿no? Y tres, nuestro país tiene y recauda menos impuestos que las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Entonces Ajá. somos un paraíso fiscal disfrazado. Entonces no hay tal cosa como el gobierno generoso, el gobierno que todo lo da, el gobierno que gasta mucho. A ver, no, eso no es cierto. No hay Okey. dinero para gastar mucho. Mm. No hay. ¿No? Entonces creo que ese es un gran mito. Hay muchos otros, ¿no? Otro mito, por ejemplo, es se roban mucho dinero. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuánto dinero se roba el gobierno? Estaba platicando con un académico del Colmex, se llama Raimundo Campos, y me decía, en mis encuestas la gente dice que se roban la mitad del dinero. Okey. Y cuando tú ves los datos, en realidad, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se roban, o bueno, hay irregulares, porque no sabemos si se lo robaron o qué pasó, Se pero hay, desapareció. se desapareció el 1%. Okey. Entonces, y eso es una, o sea, nuestra auditoría en los últimos 10 años ha realizado 14,000 auditorías, es una de las auditorías más grandes que existen en Latinoamérica, realiza, o sea, auditorías en los 3 niveles de gobierno, es realmente una institución como muy fina en su trabajo, ¿no? Ujú. Y ellos dicen, de todo el universo auditado, entre 1 y 2% es lo que encontramos irregular. Entonces, Okey. no es tantísimo, ese es otro gran De mito. toda la lana que se mueve Pues, y de que todo lo pasa por manos auditado. del tema de gobierno, se roban De todo lo 1 a dos por que ciento. hemos auditado, que es una parte Órale, importante del gasto público, ¿no? Eh, pensé que era más. obvio, yo también, porque además, si sumas las irregularidades, por ejemplo, no sé, de los últimos 10 años, te da que más o menos hay irregulares, pues, unos 600,000 millones de pesos, lo cual sería, pues, como 2 o casi 3 puntos del PIB, ¿no? Pero a ver, nuestro país gasta 16 puntos del PIB cada año. Entonces, el que se haya irregular, pon tú, 3 puntos de 10 años, pues, o sea, está mal, que, o sea, ladrones, o sea, hay que Sí. cambiar a esa gente, pero, a ver, no es Como dices, no tanto. es el o sea, no es el o sea, si tú no quitaras eso, como quiera seguirías teniendo los problemas, lo que decías hace rato. 100%. Los grandes problemas de este país son O legales. sea, eso incluye, este tema de robos incluye el tema de, oye, le contratamos a no sé quién para que haga un puente y de ahí nos quedamos con una lana y, o sea, esa entra en esa Esto irregularidad. incluye solamente dinero público que fue o malversado o que no lo encontramos, ¿no? Que, o sea, que fue irregular porque la auditoría te dijo, oye, tú habías dicho que te ibas a gastar este dinerito en, no sé, hacer un puente y no está el puente. O, oye, tú dijiste que te ibas a gastar este dinerito en vacunas y pues pusiste la mitad de las vacunas, ¿dónde está el resto? ¿No? Ya, Como ese tipo de cosas de dinero público. Hay una okey, corrupción de dinero privado, ¿no? De, okey. por ejemplo, Odebrecht es un ejemplo, ¿no? En donde el esquema parece ser, el mecanismo era que una empresa privada daba dinero privado a Ujú. los funcionarios públicos para que le dieran contratos a modo o para que le dieran Ya, contratos, ¿no? Pero ese es dinero privado, ese no es dinero de ya. nuestros impuestos, Sí, ¿no? no, eso ya que Entonces, ellos hagan lo que quieran, así, o sea, no no, así, está pero muy sí. mal, pero el tema es que la idea, Sí, pues ¿no? ese Que dinero como quiera permea. no se iba a ir a hacer una escuela o a un tal, es lo que Total, estás Diego, diciendo. la idea que permea de que yo no quiero pagar mis impuestos porque se roban todo, a ver, papá, a ver, ¿no? Ya, No es cierto. okey. O sea, sí se roban una parte, pero ni Papá. remotamente, A ver, ni papacito. remota, a ver, papacito, ni remotamente, o sea, sí paga, güey. Sí paga, ¿no? Tienes que pagar. Okey, okey. ¿Cómo vas a decirle sus verdades a la gente y no achicarte? No sé si me estoy explicando. No, bueno, o sea, el fenómeno del miedo Ujú, está contigo siempre. O sea, okey, eso no se queda nunca fuera, o al menos esa es mi experiencia. O sea, ujú, yo antes de llegar a hoy aquí al podcast con Diego, tuve mis 5 minutos de miedo ahí afuera en la okey. puerta de, bueno,
a ver qué pasa, ¿no? A Ok. ver qué me pregunta Diego, ¿no? Y qué tal que digo una burrada, ¿no? La semana pasada estuve en tercer grado, en México, uno de los programas de opinión, yo diría quizá el más importante del país, y además regularmente tienen una mesa muy fija y me invitaron como a mí, ¿no? Que es como, yo jamás me imaginé, ¿no? Ujú. Y en la sala de maquillaje antes de entrar tuve mis 5 minutos de miedo, ¿no? Y dije, Ok. Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a decir yo que no diga, sabes, X, Y, Z, que son personas a las que admiro, etcétera? O sea, el miedo te acompaña, pero el arrojo también. Ok. O sea, y yo creo que en ese sentido, yo siempre trato de como recordarme que el miedo no se va a ir, pero que las ganas y la pasión de hacer lo que hago tampoco. Ok. Entonces, como que ¿sabes? Es como, me impulsa mucho y me mueve mucho y sobre todo me preparo mucho. O Ok. sea, esto no es como que yo vaya a llegar Improvisar a, ahí. a improvisar, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que trabaja mucho, que trabaja de más. Soy millennial, pero trabajo como la generación X. Mm. Y sí, o sea, creo que ese es un problema. Pero ¿Por qué? ¿Por qué es un pues es problema? mucho trabajo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, me decían, oye, pero ¿cómo haces para tener ideas creativas? ¿No? Pues trabajo, leo, Mm. leo vorazmente, aprendo agresivamente. O sea, es una cuestión que hago todos los días. Devoro cosas, ¿no? Escucho lo que no escucharía, voy a shows de arte, voy a exposiciones a las que no me imaginaría llegar, ¿no? Y todo eso lo hago como para prepararme para esto, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando terminé el doctorado en Ujú. Harvard, y me acuerdo que con ¿sabes? Con el gorrito con el que te gradúas como de Harry Potter y la capita, me fui a echar un cafecito y me senté y me dije a mí misma, wow, ¿cuánto me falta por aprender? Ok. Y me acuerdo que en ese momento pensé, si algo me llevo es la humildad de saber que siempre va a haber una persona que sepa más que yo de un tema. Ujú. Y lo que hay que hacer es preguntar. Entonces yo pregunto vorazmente, ¿sabes? Ok. Y así trato de ir, pero pues de que cometo errores, cometo errores. De hecho, uno de mis puntos del decálogo es falla. Mm. Porque el que no innova, no falla. El que no intenta, no falla, ¿sabes? Y entonces puedes ir por tu vida sin fallar, Ajá. pero entonces vas sin hacer un cambio, sin impulsar ninguna idea, Que nadie te vea, que nadie porque te pueden correr si haces una cosa, es así, sin salir más en o menos. dementes, ¿sí me explico? Entonces, no, yo no es eso lo que quiero hacer. Si yo quisiera no fallar, Okey. habría hecho una vida completamente distinta que la que tengo ahorita. A ver, entrando en ese tema, ya has dicho más de una vez, y es, por favor, y de forma detallada, Ajá. dame el proceso de cómo, o sea, qué hay Es detrás que es un poco de lo artesanal. que yo veo, aunque sea artesanal, pero es de lo que yo leí en la nota esta del país, ¿qué hubo? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Ujú. Sí, y así Bueno, hace incluso si me dices: "Oye, y hay varias personas involucradas o no, o si tengo un editor o no", claro. Sí, o sea, tengo dame editores los en los de medios, por supuesto. cuéntame los Bueno, mira, te cuento, detallitos. por ejemplo, mi historia, la que te contaba, que es la más leída de la historia de todo el New York Times en español, que Ujú, es No, no eres clase media. ujú, Esa historia surgió a partir de, yo diría honestamente, meses de investigación en las cuales yo estaba medio obsesionada por entender quién era la clase media en México, qué es ujú. esa cosa que llamamos clase media, y por entender la distribución del ingreso en México. Entonces, hablé con pues un investigador. Es que es un poco artesanal, te lo comento, porque yo tengo en mi calendario espacios de 2 horas para pensar. Así, Entonces, en ese momento no voy a tomar llamadas, no voy a contestar WhatsApps, no voy a hacer nada, voy a pensar y voy a aprender. todos los días, ¿tienes bloqueado eso? No, no todos los días, ojalá pudiera todos los días, pero lo tengo sistémico. Y entonces en esos espacios yo, o sea, entro a este espacio pues como una sábana blanca, Ujú, ¿sabes? Entonces digo, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero ya, aprender? ¿No? Entonces, bueno, en ese entonces yo tenía mucho interés por las distribuciones de los ingresos en México. Entonces, en esos tiempos le pedía llamadas a investigadores del INEGI que lo habían estudiado, me metía a leer
papers académicos del tema, me metí a leer, no sé, el último reporte del Banco Mundial sobre clase media, bla, 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 ¿no? Y hablo con mucha gente, por supuesto, ¿no? Y entonces como que había acumulado ese como carpeta de la clase media, ¿no? Y Ujú. ahí estaban muchos conocimientos, muchas entrevistas, todo. Y de repente me escribió mi ¿Vas tomando editora. notas? ¿De las llamadas tomas notas Claro, de o todas las sacas llamadas conclusión? tomo Okey. notas, Ujú. de todas las llamadas, además al final termino anotando lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que aprendí, lo que le preguntaría, lo que fallé, o sea, sabes, como Okey, o tomo sea, hay un notas de la proceso estructura, adicional, ¿no? claro, o sea, no es nada más, y entonces Diego me dijo tal y lo anoto, ¿no? Sino como al Ujú. final, chin, le debí haber preguntado, la próxima vez le pregunto, ¿no? O sea, Okey. como mucha intención. Y luego, entonces hablé con mi editora, una de las mejores editoras que he tenido, del New York Times en español, Patricia, y entonces me dice, Patricia, oye, ¿de qué quieres escribir esta semana? ¿No? Ujú. Y yo normalmente siempre le doy como 2 o 3 ideas, y esta vez le di 2 o 3 ideas, incluyendo la de la clase media, y me dijo, ese suena bueno, ¿no? Entonces ya entramos al proceso de producción. Okey. Entonces, pero digamos que las 3 ideas son mías, o Oh, sea, y s y siempre llevan son mías. diferente proceso de investigación cada o sea, Y cada diferente una tiempo tiene, lleva en el claro, y a lo mejor una es, o sea, y sí pasa, ¿no? Que, sobre la estupidez que dijo si salió López algo y Obrador la semana pasada, ¿no? Y es muy importante desmentir esa situación, y aquí tengo los datos que lo desmienten, ¿no? O okey. sea, así es también hay cosas más así. Ujú. Y entonces ese texto en realidad pues era un texto de investigación. Entonces el texto de no eres clase media, pues empieza con una tesis, ¿no? De Ujú. cuál es, esto es lo que tú crees que eres clase media, ¿no? Ajá. Esa es la tesis, ¿no? Y luego la investigación al respecto, entonces, pero no eres por esto, por esto, por esto, o sí eres por esto, por esto, por esto, ¿no? Y luego recomendaciones de política pública, o sea, es un memo, ¿no? Es un Ujú, memo de ujú, política ujú. pública, es un paper. Y luego recomendaciones, pero para ampliar la clase media hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y entonces lo escribes y queda largo, ¿no? Lo editas, lo vas cortando, no sé qué, lo pasas a tu editor, te lo regresa. Patricia era una editora muy involucrada, por ejemplo, entonces se lo daba, lo regresaba, ¿no? Ujú. Luego, no sé, estoy en la noche antes de dormirme pensando en cómo le voy a poner, ¿no? Y entonces, porque no era así como sobre la distribución de los Sí, o sea, ingresos, tienes que ¿no? tener un título que venda, al final del día Tienes que es la tener un parte título de que jale, que quiera la gente leer, ¿no? Entonces me ocurrió este título, no eres clase media, ¿no? Que era un ujú. poco como, pues un reto, ¿no? Porque como que picabas mucho a la gente, Ajá, ¿no? ajá. Y salió y se volvió un texto muy bonito. Yo creo que en cierto sentido alimenta posteriormente mi libro No es normal, en donde hablo también de las clases medias Ujú. y de cómo expandirlas en México. Y Y no que hablas sé, de que al final del libro claro. mencionas que donde debe estar la atención al final del día es cómo haces la clase media más Sí, grande. 100%. El último capítulo, de hecho, es como una extensión de Ujú. ese mismo artículo, en donde hablo de muchas formas de medir la clase media. O sea, ahí tú puedes ver, digamos, la Sí, investigación que sí empiezas a venía, ver de todos lados cómo ¿no? lo mide cada quien y Exacto, ujú. toda esa investigación ya existía. Yo ya la había hecho en mi carpeta de la clase media cuando Okey, publiqué mi artículo ¿sabes? De 6,000 caracteres, o bueno, menos, como 5,000 caracteres, ¿no? okey. Y entonces, no sé, yo mandé ese artículo, por ejemplo, pues con bases de datos, con fuentes, porque pues tienes que adjuntar todas tus evidencias para Ujú, que las chequen los fact checkers, ¿no? ujú. Y ya, y bueno, bonito porque la gente lo leyó, le gustó mucho, se hicieron TikToks, se hicieron videos en Instagram de chavitos como hablando del tema, padrísimo, ¿no? Entonces yo hago investigación, ¿sabes? O sea, lo que te estoy contando es la misma manera en la cual yo hice mi tesis doctoral, es la Ujú. misma manera en la cual yo he escrito cada uno de mis papers académicos y es la misma manera en la que opera cualquier académico. O sea, Okey. no hay diferencia en lo que te estoy planteando. La diferencia es que yo tengo el privilegio de poderlo hacer desde el periodismo Sí. y que me tomo la chamba de hacerlo, pues. Creo que, bueno, lo que hacía era utilizar, creé un algoritmo que lo Ujú, que hacía era leer automáticamente. En ese entonces no había tanto como de esto, ahora ya se hace mucho, ujú. pero en ese entonces era muy innovador porque lo que hice fue crear un algoritmo que ¿Estudiaste leía programación? automáticamente. Bueno, yo sé programar, yo sé código, sí. Okey. Es que yo sé un poquito de muchas cosas. Ya vi, Eh, ya vi. pero Sí. no, y de hecho,
tomo clases o sea, ahora dije, bueno, ya me voy a volver más buena en código. Y entonces estoy ahora como tomando unas Pero me clasecitas encantó yo. ver que en GitHub eh, tenías las cosas de aquí. O Claro, sea, o se me sea, mi hizo, libro tiene bases de datos, tiene código, o sea, mi libro está hecho para que quien no crea lo que dice aquí, vaya a la fuente hágalo. y se convenza. O sea, Ujú. si no estás convencido de lo que acabamos de decir, adelante, ¿no? Pruébalo. Ok, Es- chingón. Entonces, a las pruebas me remito, ¿no? Pero entonces creé este algoritmo que lo que hacía, muy innovador en su época, ¿no? O sea, no puedo ni creer cómo se me ocurrió, pero bueno, se me ocurrió. Y había que leer automáticamente absolutamente toda la prensa que se había publicado en Google News, Ok. que entonces ahora Google News ya está más acotado. Si tú te fijas, ahora buscas algo en Google News y te sale solamente como las últimas notas. Ujú. Pero en ese entonces era, o sea, todo. O sea, era la hemeroteca más grande del mundo y pública. Entonces creé un algoritmo que la leía completita y te iba diciendo dónde se decía que operaban distintos grupos criminales, ¿no? Entonces te encontrabas una nota de, no sé, el Diario del Noroeste, ¿no? Un periódico relativamente pequeño, y decía, aquí en el municipio de no sé qué, se identifica que el cártel, ¿no? Y entonces iba como leyendo, Ujú. iba extrayendo, y entonces luego con algunos modelos estadísticos para saber qué tan fuerte era, digamos, la señal Ujú. de la presencia, mapeaba, Ok. mapeaba, digamos, dónde operaban los cárteles y dónde habían operado en los últimos, en ese entonces creo que hice 10 años o 12 años, no me acuerdo, ¿no? Y entonces yo hice hice mi algoritmo, lo saqué, lo posteé en mi sitio web de la universidad, que pues era un sitio que no veía nadie, Ujú, ujú. nadie, ¿no? Y de repente me cayó una llamada del FBI, ¿Del FBI? te Órale, lo juro. órale. ¿Qué te dice? Así, Pero, un güey, o sea, no sé si del FBI institucional, pero un güey del FBI. Y me dice, oye, de dónde sacaste eso? Y yo, no, pero, pues, perdón, pero tengo ¿cómo se presenta esto? O sea, ¿cómo te dicen? no, pues te Hola, mandan te un llamo correíto, te ajá. mandan un correíto, te dicen, oye, quiero hablar contigo de tu investigación, no sé qué, órale. Entonces ya te pones de acuerdo, hablas, ¿no? Y entonces Ay, me qué dice, no, pero esto fue mágico porque entonces esta cosa explotó de repente y la empezó a cubrir la prensa y todo, y me empezó a llamar pues, periódicos de, haz de cuenta, no sé, ay, ¿qué te digo? Sinaloa, así, de algún municipio de Sinaloa, rural de Sinaloa, para decirme si yo sabía dónde operaba el narco. Y yo así, no, Sí, de que yo no hablé no con me ellos. acusen, no soy yo, ¿no? Porque hasta te daba un poquito de miedo, Claro. ¿no? Entonces, bueno, ya después ese algoritmo ha sido mejorado y de hecho ahora existen algoritmos similares para identificar dónde operan los grupos criminales. Tiene uno el CIDE, por ejemplo, el CIDE de Aguascalientes tiene uno padrísimo, Ujú. hecho por académicos de ahí. Hay otra chava que lo hizo hace un par de años en Princeton y también como que lo mejoró. Obviamente, pues mi algoritmo era lo que era en su época, ¿no? Pero ahora hay muchos mejores algoritmos. Entonces, bueno, en esa época, esa conferencia que no sé ni cómo encontraste, pues era donde yo contaba estas historias, ¿no? Okey. Pero pues en realidad ahora como que me da un poco de ternura porque digo, pues sí, era como este ímpetu transformador mío, Ujú. ¿no? Y como hambre por aprender de todo que llegó a eso, ¿no? Y que ahora llega pues a mi libro y ahora se operacionaliza a través del periodismo. Y me dices, oye, el periodismo, ¿qué impacto tiene, no? Em, bueno, nunca olvidar que Carlos Marx dice que para hacer una revolución se necesita tener un periódico. Okey, Es muy importante. okey. Las narrativas son muy importantes porque somos, los seres humanos, somos animales a los que les gustan las historias, yo pienso. Ujú. Entonces hay que contar las historias correctas. Okey, perfecto. Entonces sí, o sea, otra forma es tener un medio. Quiero cambiar el mundo, empiezo con un medio de comunicación. Empieza contando las historias, ¿no? Las historias que quieres contar. Yo, por ejemplo, creo, y uno de mis proyectos Ujú. también hace unos años, hace como 5 años, creé un proyecto en donde lo que hacíamos era nuevamente identificar con código, leyendo las 10,000 auditorías que te conté que tenemos Ajá, en México en ajá. los últimos 10 años, dónde habían ocurrido, en qué nivel de gobierno, en qué institución específica habían ocurrido la mayor cantidad de irregularidades y en cuáles habían sucedido las menores. Y Okey. entonces nos dimos a la tarea de comunicar ambas, porque es muy fácil comunicar quién es corrupto, ¿sabes? Eso Ujú. es como, pues otro más. Pero nos dimos también a la tarea de hacer la chamba de comunicar, oye,
la gran mayoría de los funcionarios públicos en este país son gente decente. Son gente que quiere cambiar el país. Son gente que está ahí, además, en muchas ocasiones ganando bien poquito dinero y comprometido con crear un país mejor y con reducir sus injusticias. Entonces nos dimos a la tarea también de celebrar a la función pública, ¿no? Ok. Y yo creo que a eso me refiero cuando digo que hay que contar las historias que necesitan ser contadas. Ya. Porque México es un país muy generoso y tenemos muchos, muchos héroes. Y esas personas hay que darles voz. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.